Buenas tardes, compañeros. Bienvenidos a la charla. Esta charla lleva por título La lucha contra la pobreza y la impunidad. Ayer tuvimos una gran jornada, una movilización muy importante sobre desarrollo, luchando por los reclamos y denunciando la pobreza en que nos toca vivir y la estamos padeciendo en los barrios. Compañeros, muy importante esta charla que realizamos hoy a 19 años que va a cumplirse el 26 de la masacre del Puente Pueyrredón, donde fueron asesinados Maximiliano Costecchi, Darío Santillán y 45 compañeros sufrieron heridas. Era muy importante para los compañeros de la tendencia poder hacer esta charla, sobre todo teniendo en cuenta que hay miles de compañeros nuevos que están conformando la tendencia, que se acercan a la lucha, que vienen al piquete y que es muy importante para nosotros pueda tener en su conocimiento a 19 años lo que significó esta masacre, y tenemos un panel de compañeros invitados que van a desarrollar a través de esta charla, digamos, prácticamente una escuela para nuestros compañeros, y por eso es que esta charla para nosotros tiene una importancia fundamental, la asistencia de los compañeros, sobre todo los compañeros del Polo Obrero Tendencia, la juventud. Ayer veíamos la UJS, la columna con su bandera, y bueno, estos compañeros están presentes hoy en la charla. Y entonces vamos directamente a los invitados. En primer lugar, va a hablar Eduardo Molina, que es un compañero miembro de la dirección del Polo Obrero Tendencia. El compañero es responsable de Berisso La Plata, y el compañero tiene años construyendo el Partido Obrero y el Polo Obrero, ahora Polo Obrero Tendencia, pero es uno de los fundadores del Polo Obrero Histórico, ha participado de las distintas asambleas piqueteras y ha estado en el Puente Pueyrredón presente, ha estado en cada una de las asambleas donde se ha discutido, y durante estos 19 años luchando por el juicio a los responsables políticos de esta masacre, que fue Eduardo Duhalde, Felipe Solá, que hoy forma parte del gobierno de Alberto Fernández, fue responsable político Aníbal Fernández, Juan José Álvarez, y todavía no han sido enjuiciados y su responsabilidad política no tiene castigo. Compañeros, nos va a dirigir la palabra Eduardo Molina. Te escuchamos. Buenas tardes compañeros. Bueno, en primer lugar, gracias por invitarme a esta charla. Y en primer lugar, lo que quería mencionar es lo siguiente. La jornada del Puente Pueyrredón, donde son asesinados Maximiliano Costecchi y Darío Santillán, se daba en un cuadro político determinado, que era una bancarrota nacional. Veníamos del 2001, y nosotros en ese entonces caracterizamos que esta masacre, que este crimen había sido un crimen premeditado desde el Estado, porque el gobierno de entonces, de Duhalde, que venía a tratar de equilibrar una situación política devastada en el país, después del argentinazo, después de los crímenes del 2001, había anunciado, o venía anunciando, que quería ganar la casa. Es decir, que quería desplazar al movimiento de desocupados que ocupaba un lugar, el movimiento piquetero, que había elevado el debate político y había desarrollado distintos programas
que hacían al conjunto de los intereses de los trabajadores, este gobierno pretendía aplastarlo por la fuerza. Nosotros llegamos al puente Porredón como parte de un plan de lucha que había sido anunciado por las organizaciones de desocupados que se habían reunido en una asamblea nacional. Y decíamos que este crimen había sido premeditado, ¿no? Porque el gobierno de Duarte intentaba limpiar las calles de piqueteros y garantizar una gobernabilidad en el país. Porque era un Estado que se caía a pedazos, porque estaba sumido en una bancarrota política. Esta bancarrota política la expresaba la inviabilidad de los partidos del régimen de contener la situación. Ni el radicalismo ni el peronismo en ese entonces podían contener esta bancarrota, no podían encauzar la situación, y es así que, bueno, se habían desarrollado en el país esta idea de aplastar a los piqueteros. Eso llevó un debate al movimiento de si debía salir o no debía salir aquel 26 de junio. La Asamblea Nacional de Trabajadores, que sesionó el 22 y el 23 de junio, días antes del Puente Porredón, había determinado que iba a salir, porque no podía permitirse que un gobierno amenace con la represión, ¿no? Y por esas amenazas, bueno, imponga el miedo y el terror. Y es así que se decidió salir, se decidió y se logró coordinar con las distintas fuerzas del momento, del movimiento piquetero, y fueron todos al Puente Porredón y a distintos puentes del país, a distintas rutas. Fue una jornada nacional que abarcó a todo el país. Y eso determinó que el gobierno de Duhalde termine, como terminó, ¿no? Con la masacre que le costó la vida a Maximiliano Costecchi, a Darío Santillán, a los dos compañeros, que hubo más de 40 compañeros heridos de bala, que hubo más de 150 detenidos en distintas cárceles de la provincia, y que provocó una respuesta multitudinaria al día siguiente. Es decir, después de la represión, el movimiento de desocupados de conjunto dio una respuesta contundente, que fue una movilización masiva que llegó a Plaza de Mayo y que después se fueron sucediendo en otras movilizaciones, y que obligó al gobierno de Duhalde, bueno, a buscar una salida anticipada, adelantando las elecciones. Hasta ese entonces lo que había, ¿no?, era intentar encauzar por la vía electoral la bancarrota nacional. El Puente Porredón obligó al gobierno de Duhalde, como decía, a adelantar estas elecciones. El punto que a mí me parece que debemos discutir o debemos analizar es el siguiente. Los motivos que nos llevaron al Puente Porredón hoy cobran vigencia y cobran una nueva magnitud, ¿no?, producto del quebranto en el que está entrando el país, que ha entrado hace rato, producto de la desorientación de la burguesía nacional, ¿no?, de encauzar la situación. La miseria social crece, como en aquel entonces, donde más del 50% de la población estaba bajo los niveles de la pobreza, la desocupación era masiva. Entonces, en ese cuadro de aquel entonces, nosotros estamos viviendo una situación similar, agravada en este momento, bueno, por las consecuencias que ha ocasionado la pandemia, esta crisis humanitaria que nos está golpeando. En aquel entonces, el gobierno, que intentaba aplastar a los trabajadores, intentaba bloquear sus luchas, estaba desarrollando como línea de salida el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, ¿no?, y el acuerdo con los banqueros y los usureros. Es lo que está tratando de desarrollar hoy el gobierno, ¿cómo es?, actual. Es decir, intenta superar esta crisis vía un endeudamiento que van a pagar y están pagando con creces los trabajadores. Pero lo que nos parecía importante señalar a nosotros era el programa que había desarrollado el movimiento de desocupados en aquel entonces, que vuelve a cobrar una
una magnitud, porque el programa que nos llevó al Puente Porredón no solamente era un programa que iba por las reivindicaciones inmediatas de los trabajadores, el problema del trabajo, el problema de un subsidio al desocupado, sino que las asambleas de desocupados de aquel entonces eh, habían elaborado un programa de conjunto para los trabajadores y buscaban darle un canal de salida a un programa político que saque de la bancarrota al país. Aquellos programas señalaban el problema de la ocupación de las fábricas, de la unidad del movimiento desocupado y el movimiento ocupado, de la ocupación de las fábricas que cerraban o despedían, señalaba el problema del reparto de las horas de trabajo, del trabajo genuino, es decir, el reparto de las horas de trabajo sin afectar el salario, señalaban el problema del pase a planta, de una lucha contra la precariedad laboral y señalaban otros aspectos que eran, por ejemplo, la necesidad de poner los recursos del país al servicio de los trabajadores y planteaban cuestiones como la nacionalización de la banca, la nacionalización del comercio exterior, es decir, una lucha contra el poder político y planteaban, ¿no? En el programa planteaban salidas políticas. Esa, ese aspecto del movimiento de desocupados, ¿no? Que en aquel entonces, como hoy, ¿no? Tenía que dar batallas políticas contra la cooptación estatal, porque en aquel entonces lo que derrumbó también la lucha del Puente Porredón fue esa cooptación que se había desarrollado, puso en cuestión aquellos consejos consultivos donde un sector del movimiento de desocupados se había integrado al gobierno de Duhalde, también tiene vigencia hoy con un proceso de que estos gobiernos que lo sucedieron también han intentado un camino de cooptación de las organizaciones. Y hoy el gobierno actual pretende crear una gran plataforma de precarización laboral, con esto que anuncia Arroyo constantemente, que es el trabajo vía los programas Potenciar Trabajo, ¿no? Y que en aquel entonces fracasaron y que hoy el camino que ha tomado el gobierno nacional y su ministro de Desarrollo Social, bueno, van también en el rumbo de un fracaso, porque por vía de la asistencia social no puede superar la crisis social que se está desarrollando. Entonces nos parecía a nosotros importante, ¿no? Que el conjunto de los compañeros que se están organizando, reagrupando en el Polo Obrero Tendencia, que vienen de distintas experiencias, en algunos casos de lucha, y que han transitado este camino de ruptura con la cooptación y con la integración al Estado, pueden abrirse un camino de discusión de aquellos programas, porque entendemos que lo que necesitamos hoy en el movimiento de desocupados, ¿no? Para actuar en común con la clase obrera, es dotarnos de un programa que nos permita poder abrir unos pasos, poder abrir un debate y llevar a la conciencia de nuestros compañeros y de otros compañeros la cuestión de la necesidad por una lucha política que supere los marcos reivindicativos y que planteen el problema de que los trabajadores tenemos que gobernar. En ese sentido, a 19 años de la masacre del Puente Porredón, nos parece importante redoblar la movilización, redoblar los esfuerzos por estar el 26 en el Puente Porredón, levantando estas banderas que habíamos levantado en aquel entonces. Y en ese sentido, bueno, abrir la discusión de cuál es el programa que nosotros tenemos que levantar, que hoy se expresa en la necesidad también del reparto de las horas de trabajo sin afectar el salario, del pase a planta permanente, de una lucha concreta contra la precarización laboral, de la unidad del movimiento de desocupados con los trabajadores que están saliendo a luchar, que se están reagrupando de distintas formas, que se están coordinando, que están poniendo todos los esfuerzos en dar una salida a los golpes que le está imponiendo, el capital. Y en el marco de la pandemia es importante que entendamos que el movimiento de desocupados tiene que ligarse a los trabajadores que están luchando, tiene que estar ligado
a los trabajadores como los de Bimbo, que están intentando resistir los despidos, tiene que acompañar la lucha de las autoconvocatorias de los docentes, como lo hacen los compañeros del Polo Obrero Tendencia, de los trabajadores de la salud, que han empezado a manifestarse, y una expresión de eso fue el corte del puente Porredón de los enfermeros del otro día. Y este movimiento que está saliendo de manera masiva tiene que actuar en común, y ese es el llamamiento que nosotros le hacemos, ¿no?, para enfrentar un gobierno que está afrontando, se está enfrentando a un quebranto nacional y que pretende, utilizando los desocupados, crear una gran plataforma de precarización laboral y consolidar ese mecanismo de salarios de miseria, de jubilaciones de miseria. Bueno, en este, y en este sentido, bueno, eh, llamamos a los compañeros, ¿no?, a discutir esto y a poder esforzarnos por ir al puente Porredón, pero poner en cada lugar esta, ¿cómo es?, en debate cuál es el programa que nosotros tenemos que levantar hoy y que enfrente la cooptación estatal, la integración al Estado, y que nos permita abrir un camino de independencia política, de organización de los trabajadores. Paro acá y seguimos la ronda. Gracias. Gracias, Eduardo. Le digo a los compañeros que pueden escribir a través del chat si tienen preguntas, comentarios, que vamos a tratar de reflejarlo después, cuando salimos nosotros. Así que pueden escribirnos. Compañeros, decía Eduardo que el 26 hay un acto en el Puente Porredón. Estamos preparándonos para participar masivamente. Les recuerdo que a las 10 de la mañana vamos a estar en la estación de Avellaneda, en la estación Darío y Maxi, y a las 11 ya estaríamos en medio del puente. Va a ser una movilización donde van a ir todas las organizaciones piqueteras que participaron y hoy están participando de la lucha que venimos llevando los desocupados. Miren, compañeros, mientras sucedía esta masacre en el Puente Porredón, como decía Eduardo también, hubo en distintas estaciones que estábamos participando, compañeros, por ejemplo, de la zona oeste, en Liniers, en la zona norte, y bueno, y estábamos atentos a lo que estaba pasando, y realmente sentíamos, por lo menos en el caso de los que estábamos ahí en oeste, no podíamos dejar de sentir esa bronca que teníamos por lo que estaba pasando, el crimen que se estaba desatando, y al aparato represivo ahí en el oeste, recuerdo que le llevó más de 3 horas desalojarnos. No podía, al otro día inmediatamente nos movilizamos, y decíamos, bueno, que estamos todavía a 19 años luchando por el castigo de los responsables políticos. Le doy la bienvenida a Vanina, es Vanina Costecchi, la hermana de Maximiliano, la compañera durante todos estos años, ha sido, eh, digamos, nuestra camarada de lucha en el Partido Obrero. Ha acompañado esta charla, la verdad que le agradezco mucho su participación. Vanina, te doy la palabra. Gracias, Eva. Buenas tardes a todos. Se cumplen 19 años del asesinato de Maximiliano y de Darío Santillán. Creo que como familiar es bastante complejo poder charlar del tema. Nos cuesta mucho. Cada vez que se cumple un aniversario es como revivir todos esos días y esos momentos. Recuerdo que los últimos encuentros que tuve con Maximiliano, nos habíamos encontrado para el 19 y 20 de diciembre,
donde nosotros como jóvenes teníamos nuestras inquietudes y nuestras dudas y no teníamos el coraje para salir a la calle como ese 19 y 20 de diciembre salieron muchos y lograron el que se fuera un gobierno que nos estaba llevando a la ruina. Días después yo me encontré con Maximiliano y charlando con él me contó que por primera vez había tomado el coraje, ido a una marcha y había estado en Plaza de Mayo el 1 de Mayo. Yo me puse muy contenta porque a su vez me contó que había comenzado a ir a un comedor donde les estaba enseñando dibujo a los niños y que quería un cambio que creo que es el cambio que buscábamos todos y queríamos todos en ese momento. Nunca vamos a saber exactamente por qué Maximiliano estuvo el 26 en el puente, pero sí me quedó claro con los años y con el tiempo que lo que Maxi quería era de que tengamos una diferencia social a nivel general y que la lucha que él llevó ese 26 a reclamar junto con un montón de compañeros por un montón de reclamos que había en esa época, que eran prácticamente vivienda, educación, salud, un trabajo digno. A 19 años seguimos saliendo a la calle y seguimos reclamándolo exactamente lo mismo. Acá no importa quién sea el gobierno de turno, la lucha sigue siendo la misma, los reclamos siguen siendo los mismos, las necesidades de todos nosotros sigue siendo la misma. Lo único que tenemos es un recicle de funcionarios que manda a reprimir al pueblo, que manda a matar a jóvenes, que manda a castigar a trabajadores, que no le da la educación, la salud y la vivienda y el trabajo digno a cada uno de nosotros. Durante 19 años venimos luchando exactamente lo mismo. Y lo peor de todo esto es de que los responsables del asesinato de Maxi siguen estando en el gobierno. No importa quién gobierne, ellos siguen estando. Y encima tienen el tupé de decir ante todas las cámaras y a todo el pueblo que ellos son los responsables de mandar a reprimir, son los responsables de mandar a matar, como lo hizo Solá hace 2, 3 años atrás. Con esto a lo que voy es de que tenemos una causa que se encuentra en el juzgado de Comodoro Pi, bajo el juez Ariel Lijo, que es el responsable de enjuiciar y condenar a los responsables políticos de la masacre del Puente Porredón. Bueno, no es solamente el juicio y castigo para la tranquilidad de las familias Costecchi y Santillán, es para todos, porque ese día reprimieron, torturaron, mataron, metieron presos, hirieron y dejaron a un montón de compañeros también con muchas lesiones que al transcurso de su vida no pudieron volver a ser las mismas personas que eran antes. Nosotros hemos transitado un gran camino buscando justicia. Yo recuerdo que cuando se celebró el juicio contra Franchotti y Acosta y se dictó la sentencia, yo dije que no era suficiente. Para mí no era suficiente. El tener a Franchotti y Acosta con una condena firme hoy a 19 años no es suficiente. Los responsables políticos se tienen que hacer cargo
de haber matado, de haber dado la orden de ir a reprimir, de dar la orden de haber herido, de haber metido preso un montón de compañeros. Y la responsabilidad no es solamente del gobierno de Duhalde, la responsabilidad es del gobierno de Duhalde, de Néstor, de Cristina, de Macri y hoy de Alberto Fernández, porque ellos, los 13 funcionarios que están imputados en la causa del Puente Porredón, hoy están dentro del gobierno y los tuvieron en los gobiernos anteriores. Entonces, a 19 años se sube al puente no solamente a conmemorar, como en algunos casos dicen algunos, o a recordar lo que pasó ese 26, sino subimos ese puente a levantar una bandera de lucha que hoy sigue tan vigente como aquel 26 de junio. Esa bandera de lucha que levantó Darío y Maxi, por la cual dejaron su vida en ese puente, hoy sigue vigente. Hoy seguimos reclamando lo mismo. En estos 2 últimos años, con el tema de la cuarentena, la pandemia y la mar en coche, nos dicen, ¿por qué salimos a la calle? Que nos vamos a enfermar y nos vamos a contagiar y que vamos a llevar la enfermedad a nuestras familias y a nuestros círculos. No nos detiene nada, nada ni nadie, porque a mí me mataron ese 26 de junio y hoy una enfermedad no me va a matar. Al contrario, me da más fortaleza para seguir saliendo a la calle, porque muchos de nosotros que somos esenciales y seguimos trabajando y seguimos llevando este país adelante con un trabajo precario, sin la seguridad sanitaria correspondiente, seguimos dando todo por mejorar, por darle un futuro mejor a nuestras familias. Entonces, este 26 hay que salir a la calle como todos los días que salimos a luchar, porque todos los días nos están matando, todos los días nos están reprimiendo, todos los días nos están atacando, todos los días perdemos un compañero porque salió a reclamar por trabajo o porque lo mataron en su lugar de trabajo por no tener las herramientas necesarias para trabajar. Se nos mueren nuestros hijos porque no llegan a un hospital, porque los hospitales no tienen las cosas básicas para atender a nuestros hijos. Entonces, hay que seguir luchando. Nosotros aprendimos como familiares que no hay un antes y un después. Hay un antes, y que ese antes hay que cambiarlo, y hay que mejorarlo, y que no le vamos a dar el brazo a torcer a ningún gobierno, y que vamos a seguir luchando y vamos a seguir dándolo todo, en cada cosa que hacemos, en cada marcha donde vamos, en cada lucha que hacemos, vamos a dar todo, porque nosotros estamos de esta vereda, de la vereda del trabajador, del pobre y del necesitado, y nadie va a cooptar a un familiar y nadie va a usar el nombre de Maxi y Darío para sus intereses. Entonces, debemos continuar, no debemos bajar los brazos y siempre tenemos que tener bien en claro de que el que se da la mano con un funcionario responsable del Puente Pueyrredón es tan responsable como lo son ellos por haber matado a Maxi y a Darío. Y tenemos que seguir luchando y tenemos que continuar siempre con el mismo objetivo, que la lucha se hace en la calle, no recibiendo nada de ningún gobierno, porque ellos no nos van a dar nada. Lo único que hicieron fue darnos una palmeada en la espalda y decirnos, bájense de la calle y nosotros le damos todo lo que ustedes piden. Y no es así. No es así, porque lo hemos visto con un montón de organizaciones que han dejado de luchar creyendo
de que el gobierno de turno iba a hacer algo diferente, y no lo hizo. Al contrario, les dio más miseria. Les agradezco un montón el estar, el acompañarnos, el seguir luchando. Y espero que este 26 seamos muchos y sigamos levantando esa bandera de lucha y sigamos pidiendo justicia no solamente por Maxi y Darío, sino por todos los muertos que hemos tenido a lo largo de estos 19 años, por todos los compañeros que tenemos presos, y porque podamos lograr hacer un cambio y mostrarles de que la unidad hace a la fuerza, y la fuerza la hacemos en la calle luchando día a día. Muchas gracias a todos. Compañeros, pueden seguir dejando sus preguntas. Gracias, Vanina. Muchísimas gracias por estar presente hoy con nosotros. Compañeros, nos dejan una pregunta que estaría muy bueno, y ahora a quien les va a hablar ahora en la charla, le pedimos si puede también responder a esta pregunta. José María Escobar nos pregunta si no tendría que plantearse un paro general y unir a los trabajadores ocupados y desocupados. Esa es una pregunta que nos dejan. Compañeros, les recuerdo, bueno, lo del el 26, acompañar a todos los familiares y subir al puente. Miren, compañeros, hubo distintas asambleas piqueteras donde se discutían, bueno, un poco lo que decía Eduardo, el programa que llevamos adelante los desocupados. Eran momentos muy, muy candentes allá por el 2000, 2001, 2002. Y fue el momento en que se conformó el Polo Obrero Histórico, y en las distintas asambleas fueron dirigidas, el Polo Obrero fue organizado y conformado con la responsabilidad y que bregó todo ese tiempo porque los desocupados nos organizáramos en forma independiente de los partidos patronales, y que debíamos organizado en forma independiente el Estado y ante las distintas organizaciones que estaban rehenes, ¿no?, de los punteros en los municipios, de los partidos del régimen, bregó por la conformación del Polo Obrero, uno de los principales y fundador del Partido Obrero, después también en el Polo Obrero, el compañero Jorge Altamira. Lo comento para las generaciones jóvenes y nosotros que tuvimos que dar la pelea dentro de el movimiento de desocupados y también dentro del Partido Obrero. Es importante que tengamos presente esto porque están apareciendo, viendo versiones donde se cambia lo que realmente sucedió o cómo fueron dándose las cosas. En este caso, bueno, uno de los compañeros que voy a presentar ahora, miembro de la dirección de la tendencia, del ejecutivo de la tendencia del Partido Obrero, y como les decía, también fundador del Polo Obrero, nos va a dirigir unas palabras ahora, va a dirigir la charla. Tengo el gusto de presentarlos. Y bueno, le dejo la pregunta de Escobar. Jorge Altamira, te escuchamos. Bueno, Eva, muchísimas gracias. Probablemente te desilusione en un solo aspecto, porque el tema tiene una importancia tan grande que quizás me exceda de unas pocas palabras. Está bien. La convocatoria del día de hoy es particularmente oportuna porque hemos asistido en los últimos días
a manifestaciones multitudinarias que tienen una proyección política, manifestaciones multitudinarias del movimiento de desocupados que tienen una proyección política incuestionable. Entonces, ¿qué relación hay entre el tema de hoy, el homenaje a Maximiliano y Darío, la reflexión sobre aquella jornada y el momento actual? En primer lugar, quiero señalarles a ustedes, y voy a apelar a una cosa que dijo Eva, a los compañeros más jóvenes, que en cierto modo el episodio de Puente Pueyrredón y el asesinato de los compañeros fue un ensayo de guerra civil. Porque nosotros vamos a recordar para siempre a Darío y a Maximiliano, y eso va a deformar un poquito la cuestión, porque la represión no fue solo el asesinato a mansalva de dos compañeros caídos y uno que lo estaba ayudando, es decir, un compañero caído y alguien que lo estaba socorriendo o ayudando, sino que en la zona de Avellaneda la bonaerense había apostado francotiradores. Los 40 heridos, probablemente más, no fueron la consecuencia de una represión callejera. Yo recuerdo perfectamente bien haber ido al Hospital Fiorito a visitar posteriormente a los compañeros muy jóvenes, muchos de ellos, heridos de bala desde las azoteas de los edificios. Esa fue una jornada muy preparada. No importa que haya durado un par de horas. No importa que haya durado un par de horas. Fue una jornada de guerra civil. Fue el intento de aplastar un movimiento de lucha por la vía de la represión armada. Esto lo digo absolutamente, lo dije toda la vida, y es absolutamente correcto. Hay que restablecer la verdad. Entre todos los nombres que están involucrados aquí, en esta represión, figura también el de Aníbal Fernández. No solo Duhalde, Solá, que era el gobernador de la provincia, bueno, ahora me olvidé de algunos nombres, pero algunos ministros. Tengo ahora presente a uno que era municipal, o en el pasado había sido municipal, pero ahora no me acuerdo el nombre. Estaba Aníbal Fernández. Y Aníbal Fernández, como aquello de que el asesino vuelve al lugar del crimen, va a tener una intervención importante en el asesinato de Mariano Ferreira. Esto nos introduce en un aspecto que es importante y es el lado fascista de la Dirección Nacional y Popular. Es un fascismo que se manifiesta en la práctica, por ejemplo, el 26 de junio del 2002, hasta cierto punto también en la movilización de la patota de Pedraza y el encubrimiento del ministro de Seguridad, que era Aníbal Fernández, también se manifiesta en el lenguaje, porque cada vez que había un episodio importante de lucha, aparecía Cristina Kirchner con algún discurso particularmente violento contra los trabajadores. ¿Cómo se concilia esto, nacional y popular? Los movimientos nacionales y populares aman profundamente a los obreros. Tienen devoción por los obreros en la medida en que los obreros se dejen llevar y admitan comer de la mano de la patronal y del Estado. Cuando ese trabajador, esa clase, empieza a actuar en forma independiente, es decir, que decide por sí misma, cambia completamente el escenario. ¿No es cierto? Cambia completamente el escenario. Porque eso significa que escapa la tutela del Estado, escapa la tutela de esos dirigentes, y la jornada del 26 de junio del 2002 tiene que ver con eso. Quiero señalarles a ustedes que la jornada
esta del 26 de junio, de golpe adquiere un estallido general a raíz de un periodista que logra fotografiar el momento que son asesinados los compañeros. El gobierno encubrió eso, se habían matado entre ellos, dijo. El gobierno lo encubrió. La noticia, la evidencia fotográfica, factual, práctica, de un comisario matando a sangre fría a una persona caída, hizo estallar el país. Cuando Duhalde sube, no inmediatamente en el 2001, pero en los primeros días del 2002, ya se percibe que el objetivo de él es acabar con el movimiento piquetero. Y en ciertas movilizaciones cerca del Congreso aparecen bandas civiles del dualdismo pretendiendo atacar al movimiento piquetero. Es decir, que esto tiene una trayectoria. Así que Aníbal Fernández va a C5N, y lo digo de este modo para que trascienda, para que C5N se entere de lo que estoy diciendo. Va Aníbal Fernández a C5N a presentarse como un patriota, pero es un verdugo de la clase obrera. Es un enemigo jurado, consciente de la clase obrera, y es un pilar del kirchnerismo. Ahora, los trabajadores son instintivamente aquellos menos politizados, observan todo esto porque finalmente Aníbal Fernández es el responsable de la derrota electoral del kirchnerismo en el año 2015. No es alguien con el cual la clase obrera tenga ninguna clase de empatía, no se modifica de ninguna manera, etcétera, etcétera. Esta jornada, que culmina en forma tan luctuosa, fue preparada en una asamblea, como dijo el compañero Eduardo Molina, con 4 días de anticipación. Y en esa asamblea, el movimiento piquetero discutió la perspectiva política general y estableció que iba a ser una jornada de lucha el 26 de junio. El movimiento piquetero de la época funcionaba por medio de asambleas. No funcionaba por cárteles de organizaciones. Es decir, había un bloque piquetero nacional, había discusiones de las distintas organizaciones y luego se decidía convocar una asamblea. Ha habido asambleas muy importantes, por ejemplo, recuerdo una en el Teatro Colonial, a la entrada de Avellaneda, donde hubo una seria disputa con el PTS que estaba en contra del movimiento piquetero, pero que venía a esa asamblea con el fin de discutir. ¿Qué quiero decir con el fin de discutir? Con el fin de señalar sus posiciones y criticar las de sus adversarios, pero luego, a la hora de votar, no iban a acatar las resoluciones de mayoría. No solo señalo la inconducta en este caso del PTS, sino que lo que más me interesa es el carácter abierto de las asambleas. Era un régimen asambleario. Ahora, si uno escarba a fondo, el movimiento piquetero es una creación de la clase obrera en el sentido más puro de la palabra. Porque los dos pilares del movimiento piquetero, históricamente hablando, son los cortes de ruta en Mosconi y en Tartagal frente a la privatización de YPF, es decir, es un movimiento de YPFianos que lleva detrás de sí al conjunto de la población, y es un corte histórico en Cutralcó de los YPFianos de Cutralcó y el conjunto de la población, por el cierre y la privatización. Ahora no me acuerdo si era una destilería en Cutralcó. No me acuerdo exactamente qué función. Eso de Cutralcó es importante destacarlo porque ocurre un episodio que
en síntesis, en forma compacta, define el movimiento. Se corta la ruta por completo en Cutralcó y Plaza Winkle, ahí estaba YPF, y entonces llaman a la jueza de Neuquén, ya lo escribimos esto en el periódico. Y luego un compañero, tiempo más tarde, me dijo, Jorge, fui a verificar si lo que contaste en el periódico era riguroso o no, y me dijo, literal. Literal. La jueza va porque la gendarmería espera una orden de represión y la tiene que dar un juez. La jueza va, examina la situación, se sube a una tarima y se declara incompetente porque es una rebelión popular. Y ante una rebelión popular no hay lugar a la justicia. Este es una de las afirmaciones judiciales más profundas de este periodo de 20, 25 años que estamos viviendo. La naturaleza abiertamente política que tenía el movimiento, no por su inspiración, sino por su movimiento, por su desarrollo. No estaba gestado por cuestiones políticas. En la asamblea que se organiza para hacer la marcha del 26 de junio, Aníbal Fernández manda manda informantes, cosa que se comprobó. Con lo cual es todo un diseño de represión. Cuando la compañera Vanina Costecchi recién dijo que no estaba conforme con las penas o con exclusivamente la sanción o la condena a los ejecutores materiales, lo que estaba diciendo claramente es que los ejecutores materiales serán el último eslabón donde la cabeza estaba en el poder político. Si nosotros nos olvidamos de esto, no estamos preparados o no estamos advertidos para el alcance de las luchas que vienen. En las luchas que vienen, etcétera, la figura principal no va a ser Daniel Arroyo, como tampoco fueron los Danieles Arroyo las figuras principales en la jornada del Argentinazo, sino los famosos autos sin patente, que nunca dejaron de existir. La represión de ese día causó un gran impacto emocional, o así por lo menos lo sentíamos muchos de nosotros, porque en la noche de esa jornada, dirigentes de distintas organizaciones piqueteras, nos reunimos en la casa de uno de ellos, creo que en Quilmes, pero no me acuerdo, sé la casa de quién, pero no me acuerdo exactamente, en la zona sur, y nos dimos cuenta que se buscaba con la represión crear un clima de terror en los barrios. Es decir, juzgábamos que probablemente la policía comenzara a desarrollar atropellos en los barrios para atemorizar definitivamente. Y entonces, en esa pequeña reunión, pero muy diversa, se resolvió una marcha al día siguiente. Y la marcha al día siguiente fue la clave de todo. Porque no solo vino una multitud sin precedentes, sino que además llovía. Y eso demostraba que la moral política de las barriadas vinculadas organizativamente, personalmente, emocionalmente, con las marchas piqueteras, la moral política estaba alta. Cuando yo señalo esta represión, también quiero recordarles la represión enorme en Río Gallegos, en la jornada del Argentinazo, ordenada por Néstor Kirchner. Quiere decir que acá no estoy haciendo una exposición ideológica. Quiero decir, ¿qué quiere decir ideológica? Las sospechas
sobre los adversarios. Estoy contándoles lo que ocurrió. En los primeros días del gobierno de Néstor Kirchner, y muy claramente en un pronunciamiento que él hizo en la Casa Rosada un día al mediodía, él insinuó formar una brigada antipiquetera. Quien la compondría no dijo, pero la formación de brigadas antipiqueteras son métodos fascistoides. Esto es lo que es muy importante entender. Es decir, un movimiento que nace de la clase obrera. Un movimiento que es contingentes sin contingentes desocupados, lo van constituyendo y lo van desarrollando. Un movimiento que en su origen, o cuando se plasma un cierto grado de organización, levanta la consigna de fuera de la rúa caballo. Es decir, que es consciente que sus reivindicaciones y de conjunto la salida a la situación social que estaban enfrentando era incompatible con ese gobierno. Es decir, que desarrollaba una conciencia política. La conciencia política no significa que uno tiene que plantear que va a tomar el poder al otro día, como muchos adversarios de los planteamientos políticos argumentan para descalificar. Significa tener un concepto general de la situación y saber por dónde uno está caminando mientras pide, por ejemplo, un aumento de salario del 40%. La reincorporación de compañeros. La planta permanente para otros que se encuentran tercerizados. Es necesario que haya una unión entre las reivindicaciones y el concepto político general, porque toda reivindicación del pueblo contra el Estado es un desafío político. En su fase inicial, en su fase de mayor o menor desarrollo, pero es un desafío político, muy importante. El otro aspecto de este movimiento no es menor. En la historia del capitalismo, y Marx lo ha escrito, y bueno, y muchos lo han escrito, los desocupados son denominados el ejército de reserva. Es decir, aquellos trabajadores sin empleo del cual el capital se vale para combatir a los compañeros que están trabajando y evitar que hagan reclamos o reivindicaciones. En aquel periodo ocurría lo contrario. Cuando venían los despidos en una fábrica, el movimiento piquetero iba a defender a los despedidos. No iba a cubrir como desocupado el puesto del despedido. Les doy un ejemplo. Una manifestación de 10.000 piqueteros defendió la ocupación de la fábrica Bruckmann en la calle Jujuy, no recuerdo exactamente ahora la altura, del vestido. En la zona sur de la provincia de Buenos Aires hubo una famosa lucha textil y los piquetes eran los piquetes de compañeros del movimiento piquetero. Y el más famoso de todo, en plena lucha por la reducción de la jornada laboral a 6 horas en el subte, los obreros del subte, los trabajadores del subte, con los piqueteros, saltaron a las vías y bloquearon el tránsito. Quiere decir que era un gran movimiento. Y además, en la jornada del 20 de diciembre, fueron los que ocuparon las calles de Buenos Aires en la pelea contra la policía para derribar al gobierno de la Rúa. Entonces Duhalde, cuando es elegido presidente por el Senado, por la Asamblea Legislativa, tiene perfectamente claro que acá hay una fuerza homogénea que opera con asambleas, con debates políticos, etc.
Este movimiento de piqueteros se desarrollaba al mismo tiempo que en otro ámbito se desarrollaban las asambleas populares. Es decir, en numerosos barrios se habían producido asambleas populares de cierta magnitud y muchas de ellas iban renovando constantemente su actividad. Y uno de los problemas más interesantes del momento era cómo se unían las asambleas populares, digamos, con el bloque piquetero. Como ustedes ven, el desarrollo de aquel movimiento establece muchas enseñanzas para ahora. Una que quiero adelantar antes de pasar a otras es la siguiente. En un momento en que distintas organizaciones de izquierda piden congresos de todo tipo, lo más interesante sería hacer un congreso de todo el movimiento piquetero, que no sea simplemente un cártel de organizaciones, donde cada uno protege su territorio, sino que salga abiertamente una deliberación política. Lo que esto le da una deliberación política, social, reivindicativa, habitacional, lo que ustedes quieran. Este Congreso es el más necesario que nunca. Este tipo de asambleas son las más necesarias que nunca. Han habido una que otra asamblea, recuerdo, pero de carácter más bien retórico. ¿No es cierto? Tiene que ser un sistema de asambleas. Bueno, es una enseñanza. En el bloque piquetero se desarrollaron muchas discusiones, muchos problemas que son muy interesantes. En primer lugar, quiero advertirles que antes que en los barrios predominaran lo que ahora se llaman organizaciones sociales o organizaciones piqueteras, Duhalde, en calidad de gobernador, cuando aún no era senador, cuando era gobernador, bajo el gobierno de Menem, etc., había organizado las manzaneras. Organizaba a las mujeres de los barrios para que operaran como agentes del Estado en los barrios y distribuyeran la asistencia social. Con la aparición de esta lucha piquetera se desmoronaron las manzaneras. Muchas se pasaron al movimiento piquetero. Otras, menos comprometidas con el pueblo y más con el aparato, se fundieron. Acá ha habido una transformación social en aquella época. Hubo un cambio en la dominación histórica de los barrios, en su organización, en el espíritu que los animaba. Es muy importante. A la luz de esto, ustedes tienen que entender un debate que se produjo en aquel momento, porque los compañeros del PTS decían que habíamos renunciado al rol dirigente de la clase obrera por el rol de los piqueteros. Es decir, que dado el protagonismo que el Partido Obrero tenía en el movimiento piquetero, quería cambiar la caracterización histórica que había hecho Marx. El Partido Obrero no fue uno de los primeros en organizar el movimiento piquetero. Lo hicieron otras organizaciones. Por ejemplo, la corriente clasista y combativa ya tenía un fuerte desarrollo en el movimiento de desocupados cuando el Partido Obrero empezó a organizar a los desocupados. Lo importante es que lo hizo con tal iniciativa, lo hizo con tanta perspicacia política que tuvo un crecimiento más o menos rápido. ¿A qué me refiero con perspicacia política? A que rápidamente planteamos la unidad de todo el movimiento piquetero y la convocatoria de una asamblea que sellara esa unidad. Y de esa manera surgió la asamblea de trabajadores ocupados y desocupados. Hubo dos grandes asambleas nacionales. Cuando yo digo nacionales, vinieron de muchas provincias. Y los oradores exponían ideas políticas de lo más diversas. Ese movimiento
se agotó con el argentinazo. Cuando la corriente clasista y combativa y el agrupamiento Tierra y Vivienda de Lía decidieron apartarse de la movilización popular contra De la Rúa. Y a partir de ahí se forma el bloque piquetero nacional, de un conjunto de organizaciones que eran periféricas a esta asamblea o que no estaban ligadas a esta asamblea, y naturalmente el Polo Obrero también, como gran iniciador de este tipo de iniciativas. Pero miren ustedes, no es que fue una decisión faccional, de ninguna manera. Es muy interesante. Fue una ruptura que correspondía a la etapa política. Las organizaciones de la Asamblea Nacional Piquetera se apartan de la lucha el 19 y 20 de diciembre. Y además se apartan muy ostensiblemente porque para esa fecha una asamblea había decidido hacer una marcha con cierta antelación, sin conocer que finalmente iba a ser el argentinazo. Entonces De Lía y la corriente clasista y combativa levantan unilateralmente esa marcha, el Partido Obrero la mantiene, y la levantan para no chocar con el gobierno. Es decir, se produce una ruptura que es objetiva, que es necesaria, ¿no es cierto? Que fue marcada, que marcó los límites de un movimiento. Los movimientos políticos y sociales llegan a un límite y el arte es cómo desarrollarlos en una etapa superior. Y naturalmente, para desarrollarlos en una etapa superior, se producen, digamos, rupturas de toda clase y pelaje. Como consecuencia de todos estos movimientos, muchas fábricas ocupadas defendidas por el movimiento piquetero lograron arrancar leyes de expropiación que impidieron que esos compañeros de empresas vaciadas fueran despedidos. Ustedes miren toda esta discusión. Bueno, vuelvo al PTS. Es decir, que el Partido Obrero habría inventado una nueva clase social para dirigir a las masas y hacer la revolución, que serían los piqueteros. No. Lo que no se advirtió, por muchos en la época, pero no por nuestro partido, que fue el primero en advertirlo, es que los trabajadores despedidos que integraban el movimiento piquetero desarrollaban un método de militancia de clase que era revolucionario de cara a la organización sindical dominada por la burocracia. Que era un salto en la subjetividad de la clase, en la conciencia de la clase. Que si eso se desparramaba, íbamos a tener una clase obrera revolucionaria. Es importante. Porque qué curioso que un partido como el PTS, que siempre nos reprocha que no tenemos en cuenta la subjetividad de las masas, cuando el eje pasa por esa subjetividad, no porque la descubrimos en una cátedra universitaria, sino porque hay un poderoso movimiento piquetero, dice, no, ustedes, la subjetividad no importa. Los piqueteros no son clase obrera. Aunque le hubiéramos puesto polo obrero a nuestro polo y las asambleas se llamaran Asamblea de Trabajadores Ocupados y Desocupados. Por lo menos, aunque no hubiera un obrero, la vocación de representar a la clase y el planteamiento político de representar a la clase, digamos, estaba francamente desarrollado. El movimiento piquetero, ya en la forma de bloque piquetero, ingresa en un impasse a raíz de dos movimientos convergentes, que son muy importantes. El primer movimiento convergente es que Duhalde renuncia a presentarse a elecciones como candidato a presidente en el 2003, al cual tenía derecho, porque no era para él una reelección, y además
en todo caso sería una primera reelección, y en calidad de presidente nombrado por el Senado tenía el poder político y podía manejar la elección. El movimiento piquetero aborta esto y obliga a Duhalde a renunciar, pero es una renuncia sui generis. Es decir, no renuncia en el momento, sino que él dice que va a convocar a las elecciones el día que corresponda y que ese día va a renunciar, lógicamente. Bueno, en eso consistió su renuncia. Una maniobra política para poder seguir dirigiendo el proceso político. Entonces ahí, en este periodo convulsivo, la burguesía trata de retomar el control de la situación. Por un lado con las elecciones, por otro lado con la renuncia de Duhalde, y finalmente con la expectativa de que la economía mundial podía estar dando un giro que efectivamente dio y que iba a aumentar enormemente la demanda de productos agropecuarios de la Argentina. Con lo cual los precios de esos productos iban a aumentar y las ganancias de los exportadores muchísimo más, porque entre tanto la moneda se había devaluado. Es decir, había un plan de que en las elecciones se produjera un tránsito político de la caída de la Rúa a, digamos, una nueva normalidad. Ese es un aspecto. El otro aspecto era, con la Iglesia Católica, elaborar un plan de planes sociales, de asistencia social, que iba a ser manejado por organizaciones más o menos afines al gobierno, o que el gobierno pudiera cooptar, o que con el argumento, mejor dicho, con la preventa de los planes sociales pudiera organizar, en reemplazo de las famosas manzaneras. Y entonces, entre las elecciones y el copamiento del movimiento social, reordenar políticamente el país. Y entonces acá ocurren dos fenómenos que son importantes. El bloque piquetero se cinde. ¿Y por qué se cinde el bloque piquetero? Porque las organizaciones del bloque piquetero se oponen a la línea del polo obrero de mantener la politización del movimiento, lo que significa independencia de clase frente al gobierno. Y ellas lo que querían es estar en la primera línea de negociación con el gobierno a los fines de quedar como representantes, titulares, intermediarios en la gestión de planes sociales. Como ustedes ven, nueva ruptura, esta regresiva. ¿No es cierto? La otra también regresiva de parte de Elía, etcétera, pero todavía en una fase ascendente. Acá ya es un plan de control. Y el otro aspecto es la cuestión de la unidad de la izquierda para las elecciones de 2003. Y el problema era de que ya había una crisis muy grande en lo que en aquella época era Izquierda Unida, y nosotros tuvimos esta política de independencia del movimiento piquetero, organización independiente, solidaridad internacional y un frente de izquierda, al cual el Partido Comunista, y en particular quienes integran hoy el MST e Izquierda Socialista, se opusieron en forma completa, aunque nosotros de entrada habíamos dicho que no queríamos estar a la cabeza de nada, sino que queríamos ser segundos de cualquier cosa. Es decir, como ustedes ven, hay una complementariedad entre no poder formar un frente de izquierda, un polo único, frente a una burguesía dividida con numerosos candidatos y con la experiencia reciente de la gestión de Menem y de la Rúa y con la autoridad ganada del movimiento piquetero, y se produce una gran división. Y en el campo piquetero, la contención del movimiento piquetero a través de planes sociales. Es decir, que lo que estamos viendo hoy
es una variante agravada del proceso anterior, pero agravada en el sentido de que no tiene los recursos que a lo mejor terminaron consiguiendo antes, pero al mismo tiempo sin una claridad política de cómo enfrentar a lo mejor esta situación. Porque el movimiento de lucha que hay ahora, estas marchas enormes, están indicando una predisposición de combate del pueblo, una sensación de ese pueblo de que con este régimen no tiene salida, que no tiene traducción política. No puede tener traducción política si están ausentes las consignas políticas, si están ausentes las perspectivas políticas, si está ausente toda una serie de debates que ayuden a esas perspectivas políticas. Y no son planteadas por nadie esas perspectivas políticas. ¿Por qué? Porque hay una concepción detrás de que con la misma que había con los que se escindieron del bloque piquetero en el año 2002, de que cualquier cosa que sea un señalamiento político debilitaría la unidad del movimiento. Pero en el movimiento piquetero actual hay corrientes políticas de distinto tipo, muchas de las cuales son filogubernamentales, y no por eso están dejando de hacer su trabajo particular de contención. Es decir, que es necesario, digamos, clarificarlo. Hay una diferencia entre el desarrollo que tiene hoy la lucha de los trabajadores desocupados y la que tenía incluso en el 2002, cuando asesinan a nuestros compañeros Maximiliano y Darío. La diferencia es que no había en la clase obrera un claro sector identificado, visible, de vanguardia, que hubiera protagonizado luchas que lo hubieran puesto precisamente, lo hubieran hecho precisamente visible, que armaran una tradición, que dejaran un rumbo. Las luchas petroleras habían sido derrotadas, luego habían sido derrotadas las luchas ferroviarias. La diferencia en esta ocasión es que, por ejemplo, con la reconquista del sindicato del neumático, por ejemplo, en su momento con la reconquista del subte, con la cantidad de delegados que han surgido en distintos lugares, en el cordón industrial de Rosario, en el departamento de San Lorenzo, en Tucumán, etc., existe una vanguardia obrera que inclusive en algún momento operó como una cierta columna vertebral del propio Frente de Izquierda, como la base social del Frente de Izquierda, ¿no es cierto? Como el sector realmente que estaba animando la aparición de un Frente de Izquierda como expresión política de la clase obrera y no como expresión de aparatos del tipo que fuere. Ahora eso existe, pero no se dirige al movimiento de desocupados. No se dirige como fuerza que es, y desde la posición que tiene, no se dirige al movimiento de desocupados planteando una unidad con ese movimiento, un puente de reivindicaciones comunes, un puente de acciones propias. Acá hay una debilidad en ambos sectores, en el movimiento de desocupados, pero también en el movimiento de vanguardia de la clase obrera. Entonces, visto desde el punto de vista de la historia del movimiento piquetero, que no es de los últimos 19 o 20 años, sino que 25 años, 30 años, visto desde ese punto de vista, vista la evolución que ha tenido, hoy los activistas organizados de la clase obrera, los sindicatos combativos, los agrupamientos combativos, que hay en todos los sindicatos, los hay en Telefónico, lo hay en docentes, lo hay en la universidad, lo hay en, el sindicato del neumático,
lo hay en distintas siderúrgicas, lo hay en las provincias, en Mendoza, lo hay en Neuquén. No toma la iniciativa de establecer un frente común con los movimientos desocupados. No fusionan las luchas. El trabajo político es que las fusionen. No que empalmen una lucha con otras luchas, sino que a través de una asamblea, a través de una forma deliberativa, se establezca una orientación del conjunto de la clase ocupada y desocupada. Porque en definitiva, cuando uno dice luchemos por un gobierno de trabajadores, suena bárbaro. Y como ha habido muchas experiencias de gobierno de trabajadores, con la Revolución Rusa y revoluciones de todo tipo a favor y en contra, uno se los imagina a los gobiernos de trabajadores. Pero cuando uno está luchando por un gobierno de trabajadores en una situación concreta, tiene que señalar cuáles son las tendencias que pueden marchar en esa dirección o que marchan en esa dirección, pero que hay que hacerlas conscientes de que marchan en esa dirección. Y esas tendencias en las crecientes luchas en el movimiento obrero, los autoconvocados, las coordinadoras y este movimiento reivindicativo, independiente o semi-independiente, piquetero. Digo semi-independiente porque hay organizaciones que claramente ni son socialistas, ni tienen a la independencia del movimiento obrero como un planteo estratégico. Es más, quizás crean que hay que colaborar con la burguesía progresista para que Argentina se desarrolle como un país moderno, industrial, tecnológico, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, me pareció que era oportuno, en la forma de una charla de este tipo, presentar el tema en su visión, desde el hecho mismo de lo que fue la represión, los francotiradores, la preparación de los servicios, la finalidad política que tenía, y por lo tanto lo que representaba ese movimiento para ellos, la reacción del movimiento, que liquida la tentativa de aterrorizar a los barrios. Muy importante, esa marcha va a ser inolvidable. Va a ser inolvidable bajo la lluvia, cruzando de Avellaneda a la avenida 9 de Julio. Impresionante. Hasta Plaza de Mayo, no hasta Desarrollo Social. Hasta Plaza de Mayo, mostrando una vez más algo que ningún obrero, ningún socialista debe olvidar, que en la República Argentina la única clase social que ha defendido la democracia, en abstracto, la democracia, libertades, la democracia, ha sido la clase obrera. La clase obrera tumbó a la dictadura, la clase obrera tumbó a las bandas de Duhalde, la clase obrera tiró abajo a Onganía, tiró abajo a Lanuse, y la clase media que sigue al gorilismo desparrama la idea de que los obreros están seducidos por el populismo. Falso por completo. Porque todas estas dictaduras y todos estos represores eran en el discurso populistas. Pero combatían la organización misma de la clase. Entonces el mejor homenaje a Darío y a Máximo es este. Y yo diría que en el caso de Maximiliano Costecchi, que hoy Vanina vuelve a hablar naturalmente de él, de su hermano, vuelve a hablar porque hoy es mañana, el 26, es otro aniversario, que era un artista, a lo mejor no era un activista consciente y todo lo demás, pero demuestra hasta dónde había penetrado en el alma del pueblo el movimiento piquetero. En una ocasión, en un picnic del Partido Obrero, no me acuerdo ahora el año 2000, no sé cuánto,
hubo un sector del picnic de exposición de dibujos y pinturas de trabajadores. Es una pena porque no sé si se conservó. Yo lo recorrí y me quedé tremendamente impresionado. Porque, claro, la sensibilidad artística requiere mucha educación, indudablemente, requiere educación, miradas, etc. Pero es, como sabemos por nuestros recontra antecesores, está a flor de piel en el propio ser humano. Y había una exposición extraordinaria, a mí me conmocionó porque era esa unión entre el arte y el sentimiento, mejor dicho, la sensibilidad artística y la lucha popular. Así que a Vanina y a su hermano, el recuerdo de esa lucha desde el campo de él, desde el campo de Maximiliano, que es tan valioso como desde cualquier campo, porque, bueno, la lucha por la emancipación de los trabajadores indudablemente está en la cumbre de la gesta humana. Muchísimas gracias, compañeros. Gracias, Jorge. Nos trajiste el tema de la asamblea. Nosotros tenemos asambleas prácticamente todas las semanas, este método que llevamos adelante en la construcción de la tendencia, y muy importante poder discutir esta charla en las próximas asambleas. Vamos al puente, les recuerdo, este 26 a las 10 de la mañana vamos a estar en la estación de Avellaneda. Agradecemos esta charla porque ha servido para la formación de los compañeros, traer un poco de la historia de lo que y cómo hemos construido el movimiento piquetero. Había una pregunta que había quedado, que es si no era el momento de plantear una huelga general y la unidad entre los trabajadores desocupados y ocupados. Creo que Jorge, vos ahí lo pudiste contestar. Bueno, si alguno quiere tomar la palabra para contestar esto, si no es el momento de plantear una huelga general. Y bueno, y las preguntas que estamos recogiendo tienen que ver, digamos, con el tema actual que hoy planteamos a 19 años de la masacre del Puente Porredón. No sé si, Jorge, vos querés responder lo del planteamiento. No, la charla, en el caso de la pregunta esa, digamos, la importancia de este aniversario obliga, digamos, a colocarlo en un contexto más amplio que entrar a discutir en este momento si el paro tiene que ser el lunes que viene o el martes subsiguiente. No sé si me explico. No es para discutir un hecho puntual. Hay una concepción, o mejor dicho, no es una concepción, es ¿qué nos enseña el pasado respecto al presente? ¿Cuánto el presente tiene de más avanzado que el pasado y en cuánto tiene que recoger todavía lecciones del pasado? Es decir, lecciones que fueron aprendidas en el pasado y desaprendidas posteriormente. Y tienen que ser reapropiadas. Y otras que constituyen un progreso. Toda esa forma de desarrollo. Mostrar ese vínculo de clase con fábricas ocupadas, con el inicio del movimiento piquetero, con leyes de expropiación de empresas. Impresionante. Y además ese movimiento piquetero llegó a tener una influencia en parte de la clase media, porque con el tiempo fui encontrando mucha gente que uno la veía en su condición actual o de hace un tiempo, y decía, bueno, este no es exactamente un obrero, pero que al verme me contaban que cuando quedaron desocupados
participaron del movimiento piquetero de la época y con el cambio de las condiciones económicas terminaron encontrando un empleo en lo que era propio de ellos, etc. Es decir, que fue más allá del propio movimiento obrero. Frente a la tergiversación de los medios de comunicación, ¿no es cierto? Que son los pobres que van a pedir un mango, ¿no es cierto? Esta es la columna histórica de la Argentina. Los que hablan del modo contrario son los parásitos. Los medios de comunicación, las grandes empresas, la fuga de capitales. A este país, ¿se entiende? La salida para la Argentina está en esta gente. Entonces, en esta gente, en la gente nuestra, en la que constituyó este movimiento. Eso hay que destacarlo sistemáticamente, porque hay que demostrar la superioridad histórica que tienen los miembros de la clase obrera cuando actúan como clase obrera sobre todos los miembros, por más intelectuales que sean, de la clase capitalista. Acá nos hacen otra pregunta, que es para Vanina o Eduardo, el que quiera responder. ¿Cómo ven la situación del movimiento piquetero actual, la intervención que estamos teniendo ahora? No sé quién, Eduardo, Vanina. Sí, la situación del movimiento piquetero actual es media compleja. Yo recuerdo aquel 26 de junio donde el movimiento piquetero era una cosa, era mucho más chico, era diferente. Y hoy tenemos muchas diferencias. O sea, en sí no está mal el tener diferencias entre las personas, porque de eso se trata en sí la lucha, de que entre todos los pensamientos diferentes que tenemos podamos llegar a algo en conjunto y podamos luchar por algo igual. O sea, la lucha que nosotros hacemos en la calle, más allá de las diferencias políticas que podemos llegar a tener, son las mismas. Muchos de nosotros fuimos parte de algún movimiento o algún partido político o hemos militado en diferentes frentes. Hemos hecho un montón de cosas que eso es lo que también nos lleva a las diferencias. Yo recuerdo el año pasado, cuando fuimos al puente, después de estar varios meses encerrados, donde por primera vez vi que se levantó la marcha del 24 de marzo, donde me hizo recordar a cuando... ¿quién fue el que salió a decir? Por una lluvia no se marchaba el movimiento de los camioneros. Hace varios años salieron había una movilización y porque llovía ese día no se marchaba. Y quedó en la historia de los que tenemos memoria y recordamos por todas las cosas que hemos atravesado. Y el año pasado fuimos a un puente donde nadie quería ir, donde querían hacer una marcha virtual, donde querían hacer una lucha virtual. La lucha no se hace virtual, se hace en la calle. Yo lo llamé a Alberto, le planteé cuál era mi posición y salimos. Y por primera vez vi a las organizaciones, a los partidos políticos divididos y peleándose a ver quién ocupaba el puente y quién no, en recordatorio y en memoria de Maxi Darío. Cuando yo lo que planteaba el 26 del año pasado era de que la lucha es en el conjunto de la masa de los
trabajadores y desocupados, porque para eso salimos a la calle, a luchar en conjunto por los mismos derechos, por los mismos objetivos. Podemos tener diferencias, podemos pensar diferente, podemos querer cosas diferentes, pero hay algo que siempre nos une, que es la misma lucha, el mismo camino, es el mismo fin, que es que el pueblo deje de ser oprimido por los grandes capitalistas, por los empresarios, por los políticos corruptos que tenemos, sino que vayamos a una misma lucha y que podamos tener ese gran objetivo, que es tener un país diferente y mejor. Creo que ese 26, después de un 19 y 20 de diciembre, por eso tomó Maxi la decisión de salir a la calle y de salir en masividad a luchar por algo diferente. Yo hoy, 19 años después, sigo haciendo exactamente lo mismo. Y en lo largo de todo este tiempo a mí me han ofrecido pero infinidades de cosas para dejar de luchar, para conformarme con miserias, conformarme con migajas de justicia. Y sin embargo, yo prefiero seguir siendo una simple empleada de la provincia de Buenos Aires, cobrar 30.000 pesos mensuales, con eso mantener mi familia, pero tener la frente bien en alto y seguir saliendo a la calle a luchar por los derechos que tenemos todos. Un salario digno, ¿no? Que el que hoy no tiene trabajo lo tenga. Yo recuerdo en la época del 90, mi mamá era ferroviaria, y cuando Menem privatizó las empresas, mi vieja se quedó sin laburo porque la echaron. Entonces, nosotros venimos de una generación de desocupados. Nosotros venimos de ese entorno que se empezó a gestar. Una lucha de que el trabajador se quedaba sin trabajo y que tenía que salir a reclamar y a luchar para poder conseguir un nuevo puesto de trabajo y tener un plato de comida en su casa. Yo vengo de la generación donde Menem vendió todo y donde nosotros empezamos a ver cómo nuestros padres se quedaban sin trabajo y donde empezamos a ver que se empezaba a gestar el movimiento piquetero y donde se empezó a gestar esta gran lucha que hoy seguimos llevando adelante. Gracias, Vanina. Acá nos llega un comentario de Luis Calarota y nos recuerda que León Ferrari se puso a la cabeza de la organización de una muestra de trabajo de Maxi Costecchi en la fábrica ocupada de Grisinópolis, que el partido había ayudado en los comienzos a organizar esa toma. También nos llega otra pregunta. A ver, Eduardo, si la podés responder. La creación, ¿qué opinamos de la creación de un sindicato de desocupados o sindicalización del movimiento piquetero? A ver si me escucha ahí. Bueno, Sí, Eduardo, me escucha. Sí, si se escucha. Escuchamos. No, es un punto polémico porque de parte de las organizaciones que hoy integran el Frente Oficial, la creación de la UTEP es la consolidación de la precarización laboral, es decir, es buscar un banco en la CGT, en la CTA, en algún lugar que consolide un mecanismo de precarización laboral a gran escala, que es lo que intentaron hacer los gobiernos anteriores y que le quita la responsabilidad a los sindicatos, ¿no?, de la clase obrera, de pelear por sus trabajadores, es decir, por las fuentes de trabajo, por lo que decíamos antes, por el reparto de las horas de trabajo, por la defensa, de la fuente de trabajo. Es buscar, en cierto modo, también lo que decía Jorge hace un rato,
que el trabajador precarizado, ¿no?, sea consolidado y bueno, no chocar directamente contra el régimen, contra el Estado. Eso es lo que busca hoy la consolidación de este sindicato de la UTEP. Es decir, nosotros estamos viendo que son estos sectores los que están planteando un aguinaldo, ¿no?, para los trabajadores, para los desocupados, para los que tienen un potencial trabajo, y es el reconocimiento de que ese es el salario que se pretende para el trabajador. Es decir, 12.000 pesos por mes, que trabajen en las escuelas, en la obra pública, en la construcción, ¿no? Y sobre esa base ellos reclaman, bueno, que con ese reconocimiento salarial se le pague un aguinaldo. Nosotros consideramos que tenemos que pelear por un aumento general de los salarios, por un seguro al desocupado, ¿no? Pero este sindicato de desocupados o la sindicalización así le quita responsabilidad a los sindicatos para luchar por los trabajadores que están sindicalizados y defender los convenios. Gracias, Eduardo. Bueno, no tenemos otra pregunta, pero si quieren hacer un cierre, Jorge, te invito a que cierres esta charla, si quieres dirigir unos minutos. Un saludo y bueno, y vamos ya retomando, digamos, este cierre con la invitación para todos el 26 a estar presente en el puente Pueyrredón. Acá me llega una pregunta, Jorge. Disculpa, Jorge. Acá me llega una pregunta para Jorge. Una pregunta, Jorge, que hablaste de la impas de las organizaciones piqueteras, y esto se dio porque la burguesía vio una mejora en las condiciones económicas que le permitiría encauzar y controlar la situación revolucionaria y encauzar bajo sus principios el control del país. Hoy la burguesía tiene esa posibilidad en el contexto internacional, cuenta con esa posibilidad económica para mantener un control si hay un estallido social. Miren. Jorge. Sí. ¿Se escucha? Sí, escuchamos. Lo que yo dije es un concepto relativo. Es un concepto relativo. La burguesía tiene todas las condiciones del mundo para darle de comer a todo el mundo. El problema que tiene es que eso es incompatible con la forma de funcionar que tiene el capitalismo como régimen. Es indudable. El problema está planteado ahí. Es decir, ningún capitalista cede sus ganancias, no solo por un egoísmo personal, sino porque forma parte de una maquinaria. Es una maquinaria de créditos y de deudas, de pago, de redes, de subas. ¿Se entiende? Es como una bicicleta. Vos parás esa bicicleta y te caes. Esta es la perversidad del sistema. No es un sistema que le permite a uno decir, bueno, muy bien, me convertí a no sé qué religión y entonces le voy a dar la fortuna a quien fuere. El otro día cuando Alberto Fernández dijo que el capitalismo durante la pandemia ha demostrado que no es un buen sistema, él tiene su versión del capitalismo. Él cree que el capitalismo tiene desvíos y que esos desvíos se pueden corregir por medio del Estado. Efectivamente, los desvíos son, pero no como lo piensa Alberto Fernández. Un ejemplo. La deuda externa de Argentina es exactamente igual a la plata que la burguesía argentina se llevó al exterior. Entonces ustedes se dan cuenta que es la burguesía la que desvía al Estado, ¿no es cierto?, de la que captura al Estado y no el Estado que captura al capitalismo. Para hacerlo mucho más claro. Pero esta crítica es importante. Para hacerlo más claro. Con 12.000 pesos a un desocupado
El capitalismo quiere decir que tiene plata para cubrir la situación. Si la tiene, no la da. ¿Se entiende o no? Son 12.000 pesos. 12.000 pesos es nada. Es una cifra de nada. Por lo tanto, estos 12.000 pesos y otras cosas son distintos mecanismos que apoyan una estructura de cooptación. No pueden ir a buscar trabajo porque no lo tienen. Esto no lo tienen, el otro no lo tienen. Viene una organización compacta con vínculos que el Estado que le da 12.000 pesos y no es que esté satisfecho, sino que está encerrado en esa dinámica. Eso se rompe con una acción política. Y la acción política supone una acción colectiva. Salir de una atomización, romper con aparatos. Lo que quise decir en aquel momento fue lo siguiente: no existían mayores planes sociales. Los desocupados de la época luchaban por planteos y reivindicativos, etcétera, y no había contrapartida. No es que aumentenme tal cosa. El seguro al parado era un mecanismo, pero no se aplicaba exactamente a personas con mucho tiempo de desocupación. Entonces no era auménteme este plan, auménteme esta tarjeta, auménteme el otro. No existía ese engranaje. Ese engranaje lo montan después con la iglesia. Entonces eso es toda una articulación de contención. No es la plata. Porque si fuera por la plata que dan y la plata que daban en aquel momento era para fusilar a toda la burguesía. Eso fue suficiente, sin embargo, para que se rompiera el bloque piquetero. Porque organizaciones como el MTR, etcétera, empezaron a denunciar la hegemonía del polo. Y la única hegemonía que tenía el polo era decir su planteamiento de independencia de clase. Que los demás entendían, como debe entenderse, que es el enfrentamiento al Estado, y no querían enfrentarse al Estado. Querían que lo venga a socorrer. Es todo un mecanismo que no se rompe solo con más plata o menos plata, sino que se rompe con una lucha política, en donde el reconocimiento de una miseria insoportable va acompañado de una comprensión creciente de esa miseria como producto de un sistema y que para superarla hay que hacer una acción colectiva. Entonces, este es como se plantea el problema. Segundo lugar, probablemente todas las organizaciones piqueteras tengan asambleas. Probablemente en el barrio, suponete de barrio de pie, en un barrio, seguramente que hace una asamblea de barrio de pie. Las asambleas de aquella época eran las asambleas del movimiento. ¿Se entiende? A las asambleas iban todas las organizaciones. Y el que no estaba en ninguna organización iba también. Eran las asambleas generales de la totalidad del movimiento. No era solo un cártel de organizaciones, quiero decir, esta organización más esta, más esta, más esta, sino una asamblea. Muchas veces las organizaciones se ponían de acuerdo para llevar propuestas a las asambleas. Pero luego, cuando se producía el debate, se notaba que cada uno pensaba de un modo diferente. Y había todo un debate. El debate en la asamblea del 22 de junio fue muy movida la asamblea. Fue una asamblea muy debatida, la que preparó la marcha del 26 de junio. Entonces me refería, digamos, a ese aspecto. El problema no está ahí. El problema está en que no podemos tener un enfoque electoral, y con esto voy a cerrar, de la situación política, porque acá hay que ganar a las masas para la causa socialista. Y no ir a elecciones para que nos caigan los descontentos de los partidos tradicionales. En primer lugar, porque si no hay una conciencia socialista, no hay una conciencia, no se ha ganado al trabajador para una lucha determinada, probablemente en una elección tampoco vote a la izquierda
¿no es cierto? Y a las organizaciones obreras no las vota. Y en segundo lugar, que puede llegar a votarlo y mañana vota por otro. Es necesario desarrollar una intensa politización del movimiento. El llamado mío, en esta ocasión, no quiero decir que las organizaciones piqueteras no convoquen al movimiento obrero. Yo lo que digo es que en el movimiento obrero, a diferencia del 2002, hay un bloque de militantes, de activistas, muy desarrollados. Se reflejaron en las grandes luchas en la Panamericana, en Zona Norte, se reflejan ahora también, se reflejan en el cordón industrial de Santa Fe. Ahora tenemos la lucha de Bimbo. Antes habíamos tenido la lucha esta de los colchones, ¿cómo se llamaba? La fábrica de colchones, Bedtime. Ahora hay una de Asindar. Hay un conjunto de luchas. Esos sectores antes hacían plenario de la zona norte, plenario de este y plenario del otro. De esos sectores debe partir la idea de unir al movimiento piquetero con el movimiento obrero, porque este planteo de unidad, así sencillo como es el más poderoso para arrancar a las organizaciones desocupados de las cúpulas que los llevan a la integración al Estado. Es decir, no es cuestión de entrar a convencer ideológicamente a nadie. Necesitamos un planteo de este tipo. En segundo lugar, el movimiento obrero hoy está en una crisis fenomenal, porque los salarios y las jubilaciones han caído de forma brutal. Y es necesaria una acción conjunta del movimiento obrero. El movimiento piquetero está desarrollando una acción. Son movimientos de masas comunes. Son de las clases explotadas. Tienen que unirse, deben unirse, hay que buscar esa unidad. Y en una campaña electoral, ahora, el propósito debe ser señalarle a las masas este camino. En oposición a decirle a las masas que si ingresamos al Parlamento, vamos a presentar leyes maravillosas o proyectos de leyes maravillosos. Porque por maravilloso que sea un proyecto de ley, choca con el aparato del Estado, desde el Parlamento para arriba, la justicia, etc. Tiene que ser una creación del propio movimiento de masas. Esta reflexión también viene a cuento de lo siguiente. Si uno mira las rebeliones populares, ahora las grandes marchas en Brasil, movimientos de masas en el mundo sobran. Sobran. Nadie puede decir, como aseguraba el aparato oficial del Partido Obrero, de que las masas no se van a mover. Cuando todo indicaba lo contrario, nosotros señalamos lo contrario. Sobran. Ahora hay que dar una perspectiva política, intervenir con reivindicaciones y planteamientos que ayuden a desarrollar esa perspectiva política. Y cuando maduren, quedará planteado un problema de poder. Pero si uno no echa la semilla, y esa semilla no germina, y no termina en un fruto, nunca vamos a llegar al fruto. Entonces, tiene que haber una unidad estratégica en todo lo que se hace. En aquel movimiento piquetero se llegó a un gran nivel. Cuando Aníbal Fernández, en aquel periodo, llegó a establecer una norma. El movimiento piquetero, ya bajo el kirchnerismo, llegó a establecer una norma, no se podía pasar de la avenida 9 de Julio. Estaba vedado ir a la Plaza de Mayo. Me acuerdo de haber participado en una manifestación, estaba en la línea de frente y chocamos físicamente con la policía, no represivamente, sino físicamente. Había 50 centímetros que separaba la primera línea de la policía y no los pudimos derrotar en el forcejeo y tuvimos que dar vuelta por Corrientes
y terminar en Corrientes y Callao. Había una lucha política importante. El poder se estaba defendiendo y decía, nosotros somos el poder y ustedes no pueden venir a cuestionar el poder. Hay que, a la luz de lo que aprendimos de aquella época, hay que darle ese dinamismo al movimiento. Y no al revés, ¿no? Hacer lo contrario, que es encerrarlo en la sobrevivencia. Hay que defender a muerte la sobrevivencia, pero no encerrarlo en la sobrevivencia. A muerte. Porque cuando en el Polo Obrero empezaron los primeros, me acuerdo, debates, yo hacía una actividad en la zona sur con una compañera que se llamaba Alicia Gutiérrez. Me acuerdo muy bien, tenía un gran movimiento de gente con ella y estaba muy extendido y todo lo demás. Decían, bueno, pero estamos luchando por un plato de comida. Esto no es muy socialista. Digo, la lucha por un plato de comida es el comienzo de la lucha por el socialismo. El partido que no respete el plato de comida merece ser enterrado. Ahora, no nos encerremos en el plato de comida. La necesidad mínima de un trabajador. Una piecita. 4 comidas, 3 comidas. La mínima es sagrada. Pero no nos encerremos políticamente en ello. Abrámosles una perspectiva. Porque la vida es mucho más que eso. El trabajador tiene derecho a eso y el sistema social en el que vive se está pudriendo. Si no, no habría rebeliones populares en todos lados y además se está pudriendo en el sentido fisiológico de la palabra porque la pandemia es la podredumbre fisiológica del capitalismo. Ha entrado el choque del capitalismo con el medio ambiente y la naturaleza, ha entrado en una fase definitivamente destructiva. Y no lo van a parar los planes medioambientales que tienen. Bueno, creo que no hace falta, digamos, un cierre, etcétera. Estos son los conceptos. Se avanza todos los días un poco. Y creo que ha sido muy valioso esto porque no solo nos debemos recordar a nuestros compañeros que cayeron en la lucha, sino demostrar con cuánta pasión e interés hemos seguido con ellos esas luchas, cuántas reflexiones hemos hecho sobre ellas, cuántas conclusiones. Por otra parte, no las vengo a traer acá 19 años después. Compren el libro de Luis Oviedo, Historia del Movimiento Piquetero. He trabajado muy estrechamente con Oviedo en todos los últimos 10 o 15 años de su vida. Y en ese libro ustedes van a tener, digamos, muchos de los elementos que están acá. Lo que no van a tener es la analogía que hago entre el pasado y el futuro, porque lamentablemente el compañero murió y el libro no corresponde al periodo actual. Así que les agradezco mucho. Un abrazo a Vanina. Eduardo, un gran luchador de toda la zona platense, particularmente en Berisso. Y también un abrazo a todos los que se interesaron por esta charla, porque han demostrado que realmente tienen una pasión intelectual. Al que no le interesa el movimiento piquetero, no debe interesarle seguramente nada, ni las flores de la primavera. Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias, Vanina, Eduardo. Nos vemos el 26 en el Puente Pueyrredón. Buenas noches y gracias por participar.